Oración al Logo Solar. Tú, Logo Solar, emanación ígnea, Cristo en sustancia y en conciencia, vida potente por la que todo avanza, ven hacia mí. Penétrame, báñame, traspásame y despierta en mi ser todas esas sustancias inefables que tanto son parte de ti como de mí mismo. Fuerza universal y cósmica, energía misteriosa, yo te conjuro, ven hacia mí, remedia mi aflicción, cúrame este mal del ego animal que es el causante de nuestros sufrimientos, y apártame este sufrimiento para que tenga armonía, paz y salud. Te lo pido en tu sagrado nombre, que los misterios y la Santa Iglesia Gnóstica me han enseñado, para que hagas vibrar conmigo todos los misterios de este plano y planos superiores, y que esas fuerzas reunidas logren el milagro de mi curación. Amén, amén, amén. Buenos días, amados televidentes. Reciban un cordial saludo del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal ISMESH, rescatando valores a través de su programa Gnosis, Conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. Y le damos las gracias por sintonizarnos nuevamente en este domingo, esperando que la paz del Cristo esté con todos y cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Recordándoles que este es un programa que llama al despertar de la conciencia. Es un programa que llama a señalar nuestros errores, nuestros defectos psicológicos o eso que hemos englobado en un conjunto llamado ego, que cada uno de nosotros lo vivimos a diario, que cada uno de nosotros lo sentimos cómo se manifiesta en nuestra vida a diario, y que ese es el motivo de nuestro programa, que usted sepa identificarlo para poder entonces a corto plazo, a largo plazo, ir eliminando esos defectos poco a poco para lograr esa autorrealización íntima del ser, o ese religare con el ser, o nosotros poder ser salvados por nuestro Salvador, el Cristo. Y bueno, por ahí es que va siempre nuestro programa. En el día de hoy tenemos un programa muy bonito, muy especial, dedicado a María Magdalena y los 7 demonios. Un programa en el que vamos a ir profundizando poquito a poquito sobre quién fue María Magdalena y qué significan esos 7 demonios, en qué se basó su vida, cómo fue su papel en la vida de Jesús también, y con los discípulos y con toda la humanidad. Nosotros, si vemos todo el drama cósmico que se desenlaza, que se representa, que se conmemora con lo que es la Semana Santa, vemos un sinnúmero de personajes que son muy importantes y que entender el significado interno de cada uno de esos personajes es fundamental para nuestra vida espiritual y para cómo se va a manifestar en este mundo físico. Entonces, cada uno de esos personajes que ya hemos sabido desde la historia, desde los 12 discípulos y en este programa que está hoy dedicado a María Magdalena, ¿qué simbolizó cada uno? ¿Cuál fue su papel? ¿Cuál fue su rol? ¿Por qué ellos se destacaron en ese rol? Pero solamente lo vamos a enfocar directamente a María Magdalena. Cuando vemos todo ese vía crucis por el cual va recorriendo Jesús con su cruz y vemos todas esas personas vociferando, crucifíquenle, crucifíquenle, ese es el momento en el que nosotros debemos analizar qué simboliza esa parte. Y esas personas que están vociferando que crucifiquen al Cristo son exactamente nuestros defectos psicológicos. No solamente podemos verlo desde la parte física, debemos de ver qué representan ellos en nuestra parte interna. Son ese ego, es ese ego dentro de nosotros vociferando, crucifica a tu Cristo íntimo, porque ya hemos explicado que Jesús, el Cristo, esa parte Cristo, es un nivel del ser y que cada ser humano debe de lograrlo, porque ese es el punto de la vida de Jesús, que nosotros sigamos su camino, no simplemente venerarle, alabarle, adorarle, es tomar su vida y nosotras ponerlo en ejemplo día a día. Entonces, todos esos seres que vociferan es ese ego
que quiere crucificar, a nuestro Cristo interno. Pero entonces también tenemos otra parte, tenemos a los 12 discípulos, que ellos representan entonces esa parte pura, esa esencia en nosotros, que nosotros debemos dejar que salga a flote, pero que debido a toda esa multitud que tenemos dentro de defectos psicológicos, no dejamos que se manifiesten. Pero entonces entra María Magdalena en todo el escenario. María Magdalena, que la conocemos como una prostituta, pero ¿es cierto de que fue una prostituta? ¿Es cierto que simplemente se basó en esa parte? ¿Cuál fue su legado? Porque María entonces Magdalena porque viene de la ciudad de Magdala, vemos que ha tenido diferentes lugares en toda la Biblia. Tenemos que inicia desde la crucifixión del Cristo, es decir, su muerte, cuando lo van a sepultar también junto a José, y también en su resurrección fue a la primera persona que Jesús se le manifestó. Entonces, ¿por qué? Hay que ver esos detalles, esos puntos. Simplemente al azar porque fue María Magdalena que estaba ahí en el sepulcro, o fue porque ella era la elegida. ¿Qué tenía ella que dar a los demás? ¿Y por qué ella fue la elegida? Entonces es ahí donde vamos a profundizar y cómo entonces Jesús le saca esos 7 demonios. Y aquí, bueno, tenemos a mi compañera Araceli Duarte, que siempre ha estado en este programa y que va a continuar profundizando sobre esta enseñanza tan bonita. Buenos días, amables televidentes, que la paz del Cristo esté con todos y todas hoy, mañana y siempre. Y que este gran mensaje le llegue allá a su hogar, a su corazón, para que así verdaderamente podamos hacer un trabajo sobre sí mismo. Y es muy bonito este conocimiento, pero para verificar realmente este conocimiento, entonces tenemos que utilizar esa herramienta que todos tienen que hacerlo como una obligación, porque la mayoría de las cosas del mundo, tanto como la parte interna, están ocultas. Y mientras que estén ocultas, pues estas permanecen vivas. Esto lo podemos ilustrar en el hombre visible. Mientras que sus intestinos están ocultos, pues el hombre está vivo. Pero si sus intestinos salen, entonces el hombre muere. Asimismo podemos observar un árbol. Mientras que sus raíces están internamente ocultas, pues este árbol da sus frutos. Pero si éstas salen a la luz pública, pues entonces el árbol muere. Por eso dice la palabra, y todos los nacimientos del mundo, tanto los revelados como los ocultos, por igual. Por eso es difícil entender este drama de María Magdalena. En los 4 evangelios se nos explica este drama. En Marcos también, Mateo, cuando en Mateo los edificadores desecharon la piedra. Entonces, pero eso es un poco profundo y dice los grandes sabios que nosotros debemos de buscar la clave. ¿La clave para qué? Para poder entender lo que son estas grandes enseñanzas, estos grandes preceptos que están en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando nosotros, la palabra dice que la hoz está en todas las raíces de los árboles. Por eso Jesús el Cristo arraigó la raíz de todos los lugares, pero otros lo hicieron parcialmente. Ya en cuanto a nosotros, ya viéndolo desde el punto de vista del drama de María Magdalena, que la gente lo habla así literalmente, como que Jesús le sacó los 7 demonios. Eso no es así, porque hay que hacer un trabajo sobre sí mismo. Mientras que el mal esté oculto en cada uno de nosotros, pues este crecerá cada día más. Pero cuando se saca y se descubre ese mal que hay en nosotros, que ya lo hemos hablado, que son esos 7 pecados capitales, los cuales aquí en el occidente nosotros le llamamos los 7 pecados capitales. Pero recordándoles que en el viejo Egipto se le llamaban los demonios rojos de Set, y en el oriente se le llaman los agregados psicológicos. Si nosotros observamos este gran conocimiento, podemos
verificar que ha sido el mismo. Los principios jamás cambian. Los principios espirituales crísticos nunca van a cambiar. Lo que cambia son las formas religiosas. Entonces, si nosotros no nos conocemos a sí mismos, jamás podremos entonces descubrir aquellos defectos psicológicos que cada uno tiene. Entonces este mal va a acrecentar cada día más, nos va a esclavizar, nos va a cautivar. Y eso es lo que realmente quieren esos demonitos que tenemos. Esos 7 pecados de María Magdalena, pues María Magdalena no es la prostituta tal, como así lo dicen. Aquí estamos hablando que María Magdalena es una gran iniciada. Fue la esposa de Jesús el Cristo. Esto es muy duro para aquellos fanáticos, lo sabemos. Pero nosotros tenemos que tener una mente abierta, espontánea, para poder entonces adquirir ese conocimiento. El Buda dice que nosotros debemos tener la escudilla hacia arriba, para entonces poder captar ese conocimiento que deviene del Padre que está en secreto. Pero ¿cuál es ese Padre? ¿Cuál es ese Cristo que nosotros tenemos? ¿Cuál es ese Espíritu Santo? ¿Cuál es ese Hijo? ¿Lo hemos estudiado? Entonces, para que entender, por ejemplo, el drama de María Magdalena, tenemos que conocernos a sí mismo, tienes que conocerte a ti mismo. Para tú eliminar ese ego, tienes que escudriñarte. Entonces, la hoz está en cada árbol. Pero dice Jesús el Cristo que nosotros no debemos cortar el pecado, que esta vez no será cortado, porque todo lo que se corta vuelve a brotar nuevamente. Entonces la hoz penetrará profundamente hasta la raíz para arrancarla y eliminarla. Asimismo debemos hacer nosotros con ese sentido de la autoobservación, desarrollarlo para que entonces esa hoz penetre profundamente en nosotros y saque de nuestro corazón esos defectos psicológicos. Entonces realmente María Magdalena lo que hizo fue eso. María Magdalena hizo un trabajo consigo misma, trabajó sobre sí misma y descubrió esas nalidades que nosotros tenemos, esa iniquidad que cada uno, que todos y todas tienen, porque todos lo tenemos. Entonces, cuando ella fue descubriendo, fue eliminando. Y entonces fue despertando conciencia. Porque, ¿qué veracidad puede tener todas las informaciones que nosotros recibimos, tanto de los medios de comunicación como de las redes? ¿Cómo sabemos si es verdad o es mentira? Es solo despertando conciencia. ¿Cómo nosotros podemos cambiar el mundo si tú no cambias? O sea, debes cambiar primero tú para que el mundo entonces vaya cambiando. Entonces María Magdalena, por eso fue la esposa de Jesús el Cristo, y la Biblia lo habla claro, cuando los edificadores desecharon la piedra. ¿Por qué desecharon la piedra? Todo aquel que no trabaje con la alquimia jamás va a despertar conciencia, jamás va a eliminar defectos psicológicos. Un soltero puede eliminar sus defectos psicológicos hasta cierto nivel. Pero el mensaje de María Magdalena fue tan profundo que es un poquito difícil, porque María Magdalena nos enseñó, pues nos dejó ese legado a todos y a todas, que los 7 pecados capitales no solo se manifiestan en este nivel, sino que se manifiestan en 7 niveles. O sea que cada uno de ellos, cada defecto, por ejemplo la ira, no solo se manifiesta aquí, no solamente usted ve que la gente, por ejemplo, por eso hablamos de la parte oculta, que mientras que no la saquemos, mientras que no la descubramos, no la vamos a eliminar, porque ¿quién va a eliminar algo que no conoce? O sea, primero tenemos que conocer qué es lo que vamos a eliminar. Entonces ella dice que su enseñanza es que esos 7 pecados capitales pues se manifiestan en los 7 niveles, en las 7 dimensiones. Y si la mente tiene 49 niveles, por eso es 7 por 7, 49. Entonces es profundo. Nadie conoce la mente, nadie conoce el mundo mental, porque para eso hay que conocerse. Entonces cuando la fuerza del Espíritu Santo baja, ¿dónde se manifiesta? En nuestros órganos sexuales. Por eso el gran Hermes Trismegisto dijo, como es arriba, es abajo.
porque esa energía baja. Primero se manifiesta allí, luego para entonces subir. Pero viene entonces lo que es el Cristo, que allí es cuando nosotros comenzamos a eliminar y el Cristo se va a manifestar, porque sacamos el mal del corazón y entra Él. Recuerden que nosotros tenemos un 97% de conciencia, de ego, y de conciencia solo tenemos un 3%. Pero ese 97% de la conciencia que deberíamos todos tenerla despierta, el ego la tiene atrapada. A medida que usted elimina un defecto psicológico, por lo menos le quita el alimento y comienza entonces a disminuir ese defecto psicológico, entonces usted va despertando conciencia. Y por esa misma razón es que este mensaje, este conocimiento, esta ciencia, esta filosofía, usted no la va a comprobar con el intelecto, jamás y nunca, porque tiene que el Cristo entonces nacer en cada uno de nosotros y luego crecer. Entonces ahí donde Él saca esos demonios, pero es que hace el trabajo la persona para poderlo eliminar. Entonces el Cristo no es una persona, el Padre no es una persona, el Hijo no es una persona. Son 3 tipos de energía cristónicas muy diferentes, que cada uno de nosotros la tiene. Por eso todos somos casi igual y nadie puede vivir solo. Todos vivimos de todos. Todos estamos compenetrados totalmente. Entonces nosotros debemos de tener muy en cuenta esa parte que tenemos que despertar para poder comprobar. Por eso el Cristo dijo, si no es conmigo, en contra mía es. ¿Por qué? Porque al nosotros no estar despiertos, ¿quién dijo que vas a estar con el Cristo? Estás con tus defectos psicológicos. Y recuerde también que el Cristo dijo, primero buscad el reino de los cielos y luego entonces buscad el reino material. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Buscamos el reino material, trepamos más alto y cada día más queremos, y eso es lo que el ego precisamente quiere. Quiere distraernos para que usted no vea la parte que tiene, el trabajo espiritual que usted tiene que hacer. Vámonos a nuestra frase del día para entonces ir entendiéndonos un poquito más. Aquí tenemos en la frase del día, la cual simboliza muy bien en el momento en que María Magdalena se puso en contacto físicamente con Jesús como por primera vez. Y la frase dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. A nosotros los seres humanos nos encanta juzgar a los demás, señalar sus defectos, ver la paja en el ojo ajeno y no vemos la del ojo propio. ¿Pero por qué? Por lo mismo, por ese ego. Nosotros siempre señalamos los defectos de los demás, siempre decimos, esta persona me hizo esto, yo no sé por qué esta persona es así, en mi trabajo todo siempre me pasa mal, mira cómo me tratan, en la universidad mira lo que me pasó. Bueno, vivimos en un mundo rodeado de que nosotros somos el centro y lo que nos sucede es lo que está mal y nosotros somos lo que estamos bien. Pero al final, si usted va a la esencia de todo eso, es el ego que se está manifestando. Recordándole, como mencionó la señora Araceli Duarte, los 7 pecados capitales, que son, vamos a decir, la cabeza de muchos otros agregados. ¿Por qué cabeza? Porque con la ira se van haciendo agregados más pequeñitos, como son los celos, como es la impaciencia, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, está la ira, pero ella tiene sus ramitas, está la pereza, pero ella tiene sus ramitas, está la lujuria con sus ramitas, la gula, la envidia, la codicia. Entonces es ahí donde usted, amigo televidente, tiene que verse a sí mismo, no señalar tanto a lo demás. Sin embargo, es importante que en la vida diaria de nosotros, donde usted se mueve, todo lo que le rodea, su familia principalmente, su trabajo, en la escuela, en la universidad, en la iglesia, en todas partes, aquí en este programa, es vamos a decirlo así, como un ejercicio para usted, es un gimnasio psicológico. Porque al ser humano le encanta salir de donde le causa estrés, de donde él siente que hay problemas. Pero es ahí donde usted, de verdad, amigo televidente, se va a trabajar a sí mismo. Es ahí donde usted va a aprender a convertir esos defectos psicológicos en todo lo contrario, en su oponente, que serían las virtudes. Esa ira en paciencia o en amor, esa lujuria en castidad, esa pereza en templanza. Y así sucesivamente. Es en el campo de batalla donde usted sabe de qué está hecho y cómo usted se va a enfrentar a esos defectos psicológicos.
Por eso entonces nosotros debemos de empezar a trabajarnos a nosotros mismos. Y es ahí entonces lo que enseñó María Magdalena, esa que representa la pecadora arrepentida, más que una prostituta como quiere narrarlo la historia, y simplemente es que la iglesia en aquel entonces, la primera iglesia, lo que quería era difamar el nombre de María. ¿Por qué? Porque María representa algo muy poderoso y peligroso para los que lo mal lo utilizan, que es el Santo Grial. Y todos los que han visto la película del Código Da Vinci o que se han interesado por escudriñar un poquito lo que es la alquimia, lo que es la castidad, lo que tiene que ver verdaderamente con la eliminación de los defectos psicológicos, sabe que eso es lo que representa a María Magdalena. Es bajar esa unión entre hombre y mujer y trabajar con los defectos psicológicos, pero a través de la alquimia. Y para que usted pueda entender un poquito mejor, vamos a pasar a un video que trae una síntesis de quién fue María Magdalena y su rol en aquel entonces de la vida de Jesús. Dejamos al final a la mujer de mujeres, a una maravillosa alma, que nos dejó con su vida una enseñanza eterna, para esta y futuras humanidades. Hablamos de María Magdalena. La tradición oral identifica a María Magdalena como una prostituta que ve a Jesús, le llora a los pies, le lava con sus lágrimas, lo seca con su cabello, y rompe una vasija de alabastro para perfumarlo. Sin embargo, María Magdalena no fue prostituta. Esta fue una imagen desvirtuada, que pasó a través de la historia, por intereses de religiones que defendían el celibato. Pero sí es verdad que Jesús le extrajo los 7 pecados capitales, y se fue iluminando María Magdalena, estando en vida entre los apóstoles. María Magdalena aparece como María en los textos, porque Magdalena viene de Magdala, o Magadán, que es un gentilicio. Cuando Jesús navegaba por el Tiberíades, y llegó por el Magadán, se encuentra a María Magdalena, quien se enamora del Salvador, se transforma a sí misma, se purifica, y para siempre lo sigue. Otro grupo de mujeres, junto con ella, siguieron también al Maestro. Pero María Magdalena fue a la vez discípula y esposa de Jesús el Cristo. Los evangelios, tanto de Marcos como de Juan, nombran a María Magdalena como primer testigo de la resurrección, viendo ella al Cristo resucitado por la mañana, y no siendo hasta más tarde, que se les apareció a los otros discípulos. María Magdalena, después de ver a Jesús resucitado, corre a decir a los discípulos, que se encontraban tristes y llorando, pero no le creen. Algunos opinan que el Evangelio de María Magdalena supera el de los 12 apóstoles. Se dice incluso que ella fue instruida en la gnosis antes que los demás apóstoles, y decían que era la mujer que conocía el todo. María Magdalena es una gran maestra, símbolo del arrepentimiento espiritual más absoluto, maestra de humildad y ejemplo de regeneración femenina, en el más completo sentido de la palabra. Ejemplo para toda mujer, pues en el fondo, todas las mujeres tenemos a una María Magdalena, que algún día deberá sentir, que muere de arrepentimiento, y de ahí saldrá la mujer verdadera, la digna representante del eterno femenino. María Magdalena no puede jamás faltar en el drama cósmico. En verdad, puede faltar la luz en la tierra, antes que faltar una María Magdalena, junto a un gran iniciado. Obviamente, no sería posible para los grandes hombres realizar gigantescas labores, como aquellas que han permitido cambiar el curso de la historia, si no estuviesen acompañados por una mujer. Bonito video ahí que da en palabras sencillas lo que es, qué simbolizaba María Magdalena. Y si vamos un poquito más allá, en el momento en el que Jesús el Cristo murió, como cualquier persona que pierde un ser querido, se siente un poco turbado y dice, ¿y qué voy a hacer ahora? Pues eso pasó también con los discípulos, diciendo que si Jesús era el Hijo de Dios,
que se había hecho carne y que había llevado la palabra de Dios y la gente dudaba o no creía bien en él, que cómo iban a hacer ellos para que la gente recibiera la palabra, porque ese fue el mandato que dejó Jesús, que llevaran la palabra por todo el mundo. Sin embargo, en ese momento se levanta Pedro y le dice Pedro a María, María, háblanos tú, que Jesús te amó tanto, háblanos sobre las cosas que Él te dijo a ti, que nosotros no tenemos ni que hemos oído. Y ahí María se levanta, entonces dice que ella tuvo una visión, y que en esa visión ella vio a Jesús, y que Jesús le respondió, bien has hecho, que me has visto y no has temido, o como que no ha dudado. Sin embargo, entonces Pedro dice, duda de María, y dice, ¿y por qué tú tienes ese conocimiento? ¿Por qué Jesús, sí se te manifestó en esa visión? ¿Cómo podemos nosotros creerte? Sin embargo, entonces se levanta Leví ahí y responde a Pedro, que qué derecho tiene ellos, los discípulos, de señalar a María o de rechazarla o de dudar de ella, si Jesús la eligió como su discípulo número 1 y a quien le entregó el conocimiento de la manera más directa posible, que fue siendo su esposa, trabajando con ella en la alquimia y en castidad. Entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros, que ni somos los discípulos, de señalar a María y sacarla de esa historia? Hacer como que ella no formó parte de nada. Y es ahí donde el hombre ha creado también un entorno un poco machista, porque si usted se fija en la historia, a la mujer muy poca representación se le da. Se ha apartado. Lo que nos han enseñado siempre ha sido líderes o personajes hombres, físicamente hablando. Y a la mujer sí ha tenido su papel. Sin embargo, no se le ha dado el peso que amerita, la importancia que amerita, porque aquel que trabaja con María Magdalena, es decir, aquel que trabaja con esa mujer iniciada y trabajan en castidad, dichosos y bienaventurados, dice en la Biblia, los que trabajan con esa aura, los que trabajan con María Magdalena, porque eso es lo que representa María Magdalena. Y en eso es que cada ser humano debe de trabajar. Sabemos que todo es cuestión de costumbre, y las costumbres y los hábitos nos han enseñado que la manera correcta es fornicar, que es adulterar, que es decir mentiras, que es vivir y hacer crecer ese ego en nosotros. Pero como somos seres de costumbre y de hábitos, nosotros podemos cambiar todo eso y cambiar esa costumbre, cambiar esos hábitos y volvernos seres castos, seres que cambian ese defecto psicológico por una virtud, seres que se transforman, que eliminan todo lo negativo de sí mismo. No es imposible, y ese es el verdadero trabajo de la vida. Hay un versículo también muy bonito en el cual se ha relacionado a María Magdalena con María de Betania, que era la hermana de Marta y de Lázaro, en la cual Jesús entra a una aldea y se encuentra a Marta limpiando, los aposentos, como decimos nosotros. Sin embargo, María se ha sentado en los pies de Jesús y ahí es que le rocea el perfume y que se ha puesto a escuchar toda la palabra de Jesús. Sin embargo, Marta le dice, Jesús, ¿no te asombra como que mi hermana me ha dejado todos los quehaceres para mí y no me está ayudando? Y Jesús le responde, Marta, Marta, tanto como que te estás afanando por las cosas de la limpieza, del mundo, por así decirlo. Sin embargo, María ha elegido la mejor parte y no se le puede quitar. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros somos, aunque Marta llevó la enseñanza de la humildad, ahí en esos versículos podemos ver que en ese momento Marta somos nosotros, eligiendo las cosas del mundo, los afanes del mundo primero, en lugar de sentarnos a los pies de Jesús, por así decirlo, y escuchar su palabra y vivir conforme a ella. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ver cada enseñanza de la Biblia, no de manera literal, sino aprender a escudriñarla para llevarla a la práctica. Y aquí estamos hablando en la parte donde dice, primero buscad el reino de los cielos y luego entonces busca el reino del mundo. Entonces ahí es donde Marta entonces está dando la enseñanza también. O sea, nosotros tenemos que escudriñarnos. Si alguien quiere realmente conocer lo que es el conocimiento, la enseñanza que María Magdalena nos ha dejado a nosotros, pues nosotros tenemos que entonces despertar. Ningún dormido podrá entonces descubrir o saber qué es la verdad, cuál es la verdad y por qué. O sea, nos vamos a quedar solamente el dormido, le queda un solo camino. Repetir como un loro lo que otro dice y practicar lo que otro practica sin tener ninguna veracidad. Entonces nosotros tenemos que practicar, pero
comprobar por nosotros mismos y no repetir, porque el intelecto está lleno de teorías. Es un laberinto que solamente podemos salir de allí, de ese laberinto, de tanta teoría, con la práctica verdadera, objetiva, que nosotros todos y todas debemos hacer. Y eso solamente nace en nosotros cuando realmente comenzamos a hacer un trabajo serio en nosotros mismos. Porque la fuerza del Espíritu Santo no va a llegar a ningún fornicario, a ningún adúltero. La fuerza del Padre no va a llegar a los corazones llenos de egoísmo, de corrupción, de envidia. Y la fuerza del Hijo no va a llegar a la mente si no se hace un trabajo. Vámonos a nuestro segmento bíblico, si es tan amable. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? De cierto os digo, que me buscáis no por haber visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este selló Dios el Padre. ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos aquellos que ven al Hijo y creen en Él tengan la vida eterna, y yo les levantaré en el día postrero. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues ahora dice, del cielo he descendido? No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le levantaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera.
Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le levantaré en el día postrero. Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, también vivirá por mí. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Esto os escandaliza? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. ¿También vosotros queréis iros? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No os escogí yo a vosotros 12? ¿Y uno es un diablo? Bien, amable televidente, allí se pudo apreciar un gran mensaje del Cristo. Pero si no hacemos ese trabajo, dice el Cristo que el que es libre no sufrirá, será feliz. ¿Pero libre de qué? Libre de ese pecado. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, liberarnos para no ser esclavos. Si somos libres del pecado, no seremos esclavos del pecado. Pero si no descubrimos ese pecado, vamos a ser esclavos todo el tiempo. Cuando el Cristo dice, recordándoles que el Cristo vino y hizo el papel que nuestro Padre interno de cada uno de nos hace, pero que no es visible. Él vino y nos lo enseñó así. Entonces, cuando Él habla de el Hijo del Hombre, nosotros somos míseros gusanos del lodo de la tierra. Pero de ese mísero gusano tiene que salir el hombre. Nosotros tenemos que formar el hombre, el verdadero hombre, que viene siendo el hombre crístico. Pero ¿cómo se forma ese hombre? Es eliminando esos agregados, esos defectos. Y ahí habla claramente de la alquimia sexual, que nadie quiere, todo el mundo quiere ser gnóstico, quiere de todo, menos morir, menos aceptar el mundo de la castidad. Ellos aceptan el mundo de la fornicación. Y con el mundo de la fornicación vamos acelerándonos para los mundos infiernos. Entonces ese hombre, ese hijo del hombre, oye, escuche bien, hijo del hombre, porque tiene que nacer de la alquimia sexual. Y todo nace por el sexo, mis amigos.
Todo cuanto existe, el universo, es gracias a la sexualidad. Jesús el Cristo es gracias a la sexualidad. El Hijo del Hombre es gracias a la sexualidad, a la alquimia sexual, a la castidad, donde nadie quiere ver. Todo el mundo quiere hacerse el ciego, quiere escuchar, pero no, yo no entiendo, no sé. Ven, como dijo el Cristo, y no quieren ver. No, ¿qué es eso? No entiendo. Pero no hace falta ser clarividente, ni tener desarrollada la intuición para saber y entender las Sagradas Escrituras. Solo renuncia a las maldades, eso es todo, a la corrupción, porque la corrupción viene desde el hogar. Entonces, ese pan de vida, ese maná del desierto, ¿qué usted cree que es? Alquimia sexual. Entonces, por eso es que dicen que María Magdalena es una herética. Lo que pasa es que María Magdalena era una mujer casta, era una virgen, pero era casada con Jesús el Cristo, pero practicaban alquimia sexual. ¿Y quién? Esto en otros tiempos nos matan a nosotros, pero como estamos en otros tiempos, pues nadie, todo el mundo es libre, pero realmente María Magdalena dio esa enseñanza, no es como dicen, pero claro, esto es conveniencia de los pontífices actuales de hoy en día de nuestra Iglesia Romana Católica, y ellos lo saben. Ellos saben que este conocimiento, que el conocimiento que María Magdalena trajo al mundo, igual que el del Cristo, es para liberarnos todos y conocer la verdad. Vámonos a unos cortos comerciales y ya regresamos. Para recobrar el alma, se debe aplicar la muerte del ego. Para esto, debemos volcar la atención a nuestro interior, autoobservarnos, poner atención a qué pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Esto permitirá ver los detalles por los cuales se alimenta el ego. Al instante que algún defecto quiera manifestarse, debemos darle un alto, pidiéndole a una partícula divina que llevamos dentro, la cual se llama Madre Divina. Por ejemplo, alguien nos insulta. En vez de responder con ira, nos controlamos y pedimos: Madre mía, sácame este defecto y desintégralo. Solo eliminando los detalles que alimentan el ego a cada instante, día tras día, iremos liberando el alma hasta que la luz vuelva a brillar en nosotros. Dios mío. Gracias por continuar con nuestro programa. Ahora vamos a pasar, como ya pudimos ver, a nuestro segmento político. Perdón. Señores, ¿por qué es importante hablar del segmento político siempre en nuestro programa? Porque nuestros líderes políticos nos representan a nosotros y son un reflejo perfecto de lo que es el ego. Aquí tenemos que el ego se manifiesta y afecta no solo la vida personal, sino también la vida política, religiosa, social, académica. En cualquier lugar en el que usted se desenvuelva, amigo televidente, el ego se manifiesta y por tanto los políticos no son la excepción. Si nosotros vemos, hoy en día se está hablando de la reelección de Danilo Medina, faltando un montón de tiempo todavía para nosotros empezar a hablar de esto, pero ya vemos ese deseo, esas aspiraciones que tenemos en pantalla del periódico El Caribe, que vemos que Reinaldo Pared
habla sobre que Danilo Medina se puede reelegir, pero que había que modificar la Constitución. Sabemos que la reelección anterior también hubo que modificar nuestra Constitución dominicana. Señores, nosotros somos uno de los países que tiene más modificaciones en su Constitución. ¿Pero por qué? Porque al final quien se está manifestando, quien está reinando, quien está gobernando es el ego. El ego en los políticos se manifiesta con ese orgullo, esa soberbia, esa codicia o incluso con esa falta de diligencia, con esa pereza para realizar un buen trabajo, para cambiar situaciones o crear leyes que de verdad sean leyes que se necesitan para el país o hacer que se cumplan esas leyes, por el miedo muchas veces de afectar los intereses políticos, los intereses del gobierno. Sabemos que la reelección de Danilo Medina es simplemente continuar con esos intereses del gobierno. Sabemos que todo diputado que ya que tiene un gran periodo ahí, lo que quiere es mantenerse en el poder, esa gana de poder. ¿Pero por qué? Por ese ego que siempre busca la forma de satisfacerse, esa ambición, esa codicia. Al político, no vamos a decir todos, para no generalizar, pero muchos de ellos lo que les interesa son los bienes propios, esa ambición, esa codicia, poder engrandecerse a sí mismo, a ellos y a los que les rodean, beneficios propios, pero no los beneficios del pueblo. Y eso es lo que hemos visto día a día en cada uno de, o en la mayoría de nuestros políticos, sin importar de cuál región del país sea. Pero también vemos que en el líder político se manifiesta algo, que es la lujuria. También se manifiesta, ¿por qué? Porque cuando tenemos que estamos en el tope, en la cima ya, tenemos que la secretaria, que las personas que vienen a pedir ayuda, bueno, y nosotros nos aprovechamos de dichas situaciones y dejamos que se manifieste la lujuria, porque como yo me creo el papaú de la matica, como decimos en buen dominicano, entonces yo creo que todas las situaciones vayan a mi conveniencia, y como el ser humano tiene la lujuria, adultera, fornica, eso es lo principal que ve en cada situación, porque todo lo que se mueve al final es sexual. Y si nos vamos en el fondo, esos defectos psicológicos que tienen nuestros líderes políticos se aumentan aún más en el poder, le dan más comida aún a esos defectos psicológicos cuando tienen ese liderazgo político. Sin embargo, no es porque sean políticos, sino que ese defecto psicológico está en todos, amigos televidentes. Ese defecto psicológico tengo que trabajármelo yo, se lo tiene que trabajar la señora Araceli, se lo tiene que trabajar usted en su casa, se lo tiene que trabajar todo el mundo, principalmente nuestros líderes políticos. Y el defecto de la corrupción, ¿dónde queda? Bueno, claro. El defecto de la corrupción da pena porque ese es uno de los defectos que hace cada día que las familias sean más miserables sin darle la oportunidad a muchas familias de que sus hijos puedan vivir mucho mejor de lo que están viviendo ahora. Es que nosotros simplemente pensamos en los beneficios personales y no en los de la sociedad, en lo del pueblo. Pero para que la sociedad cambie, usted, amigo televidente, usted líder político, para usted realizar un verdadero cambio, tiene que cambiar usted internamente. Y ya para pasar las imágenes que vemos, porque no solo es lo negativo, hay que resaltar el trabajo que se está realizando en Santiago de los Caballeros con el líder político Abel Martínez, en el que vemos un Santiago mejor estructurado, es decir, más limpio, se están respetando mejor o más las leyes de tránsito. Es decir, vemos que de verdad se está realizando un trabajo, cuidando de que no haya carteles o señales que vayan en dirección a las vías de tránsito, y así sucesivamente. Podemos felicitar el trabajo de Abel Martínez y esperando que todos los líderes que tienen a cargo esta responsabilidad, es decir, que son síndicos o alcaldes, que también entonces realicen el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque el ser humano imita lo malo y no lo bueno. Vamos a imitar lo bueno, el buen ejemplo que se está realizando. Amigos televidentes, ya se nos ha terminado nuestro programa. Gracias por sintonizarnos y recordarles que el pan de vida es ese conocimiento que nos ha dejado María Magdalena, es decir, trabajar con la alquimia sexual. Es ahí donde está el verdadero pan de vida y en el que vamos a lograr nuestra vida eterna y la eliminación de nuestros defectos psicológicos. Para lograr la liberación final, entonces. Que la paz del Cristo esté con todos y todas, hoy, mañana y siempre. Hasta luego.